Muy buenos días, jóvenes del octavo año básico. Soy su profesor Alexis Salamanca y en el día de hoy vamos a nuevamente analizar, como ya lo hemos visto en la clase del fin anterior, el poder absoluto de los reyes. Ahora, obviamente, la clase se va a realizar online, como ya lo había mencionado, para aquellas personas que por a veces motivo a lo mejor no comprendieron muy bien los contenidos o si quieren repasarlo para que efectivamente ustedes puedan comprenderlo de mejor manera. ¿Ya, chiquillos? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Es analizar las características de la monarquía absoluta, ¿ya? Esperando que estén todos bien en sus casas sin ningún tipo de problema. Acá desde el Colegio Unidad le damos la bienvenida a la clase de Historia del octavo año básico. Empecemos entonces, ¿ya? ¿Sabían ustedes que la concentración del poder en las manos del rey fue un proceso que se consolidó entre los siglos XV y XVI? Como recordarán, durante el comienzo de la Edad Moderna, los reyes comenzaron efectivamente a tener un poquito más el poder y lo concentraron en sus manos, principalmente por características que habíamos analizado en clases anteriores, como el debilitamiento de la nobleza, del poder de la nobleza, el surgimiento de la burguesía, quienes le van a entregar a las familias reales parte de sus ganancias por beneficios comerciales, y además porque los reyes y reinos van a empezar a cobrar impuestos que gracias a estos impuestos ellos podían efectivamente pagar a un ejército profesional permanente que le va a garantizar lealtad al rey y así poder dominar los territorios de una manera más concentrada. ¿Ya? Por lo tanto, los estados monárquicos transitaron hacia el absolutismo, sistema de gobierno que va a predominar en Europa occidental hasta el siglo XVIII, ya principalmente hasta lo que usted conoce como la Revolución Francesa, es decir, toda la Edad Moderna. ¿Ya? ¿Qué es el absolutismo? Para que quede un poco más claro este concepto, podemos mencionar lo siguiente. Fue un sistema político de gobierno que se va a extender en Europa entre los siglos XVI y XVIII, donde el rey va a concentrar en sus manos todo el poder según derecho divino, ¿ya? Es decir, solo él era responsable de sus actos ante Dios. Por lo tanto, su cargo era vitalicio y por lo mismo hereditario, ¿ya? Es decir, que el cargo cuando él podía empezar a su reinado, imaginemos a los 14 años, se podía estar toda su vida realizando esta labor hasta su muerte y por ende él también podía dejar como herencia su cargo a su primogénito varón, ya en el caso de Francia, España y algunos reinos de Italia y Alemania, menos en el caso de Inglaterra que también podía entregársele a una reina, a una mujer, ¿ya? Pero en un caso excepcional, principalmente en la isla de Gran Bretaña, donde estaba Inglaterra, donde estaba Escocia, donde estaba Gales. Chiquillos, es decir, el sistema del absolutismo es un sistema político que va a durar lo menos durante toda la Edad Moderna. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características principales? Como ustedes pueden observar en este gráfico, podemos mencionar que el monarca tiene un poder soberano encima de su pueblo. El pueblo aquí se denomina como súbdito, está por debajo de la cabeza del rey, ¿ya? El rey, por lo tanto, tiene un poder ilimitado. Es un poder que es ilimitado porque promulga leyes, porque dictamina justicia, porque establece y cobra impuestos, porque nombra y destituye funcionarios, porque es el que dirige el ejército y la diplomacia. Es decir, tiene un poder absoluto por sobre lo que puede ser una persona común y corriente, ¿ya? Por lo tanto, su poder, como dice acá, es absoluto, es incuestionable, ¿ya? Porque solo él puede convocar asambleas, porque solo él puede dictaminar leyes, porque él solo puede declarar guerras. Y todos los demás están bajo su poder y su alero. ¿Ya, chiquillos? Por lo tanto, ¿cómo puede lograr efectivamente obtener tanto poder un monarca en esta época? Este poder se va a basar
principalmente en tres bases teóricas que se denominan las bases teóricas del absolutismo. ¿Ya? En primer lugar, podemos mencionar al poder soberano. Es el poder supremo del rey, única fuente de derecho responsable ante Dios. Este poder es único y solamente se le otorga al rey que está inscrito, ¿verdad? Que está ejerciendo este poder dentro de su reino, ¿ya? Por eso es incuestionable. Y es incuestionable porque también tiene un derecho divino, ¿ya? Este poder no viene de ningún lado que nadie sabe, sino que es un poder de origen divino. Dios elige al rey para administrar y mantener la paz. Esto lo va a elaborar un pensador político llamado Bossuet, ya también filósofo, quien plantea la teoría de origen divino. ¿Por qué todos los demás deben obedecer? Porque el rey es elegido por Dios. ¿Para qué? Para mantener la paz en todo su territorio. ¿Y qué mejor base teórica que es esta, en donde todos los demás súbditos obedecían sin reclamar? ¿Ya? Obviamente siempre va a haber un pequeño grupo que va a estar en contra de los dictámenes del rey, pero y son la minoría. ¿Ya, chiquillos? Y otra tercera base importante es una razón de Estado. ¿Ya? El hombre por naturaleza hace la guerra. Y para evitar esto, debe renunciar a su libertad y ceder sus derechos. ¿A quién le entrego esa libertad? ¿A quién le entrego ese poder? Bueno, se lo entrego de forma voluntaria al rey, ¿ya? Y esta es una razón de Estado porque el rey debe mantener la paz en el territorio, debe protegerme a mí de invasores externos y además debe garantizar una ley, normas que puedan mantener a la sociedad tranquila y por ende feliz. ¿Ya, chiquillos? Con esta base teórica, el poder absoluto se va a establecer en cada reino de Europa durante los siglos XVI hasta el siglo XVIII. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de los estados absolutos? ¿Ya? Podemos mencionar tres grandes características. La característica A, o la número uno, son que todos son estados nacionales, pues encierran pueblos de una misma raza y lengua. El reino francés, el reino inglés, el reino español o el reino portugués, ¿ya? También podemos mencionar que son dinásticos, porque su gobierno está a cargo de una familia real. La Casa de Austria en España, la Casa de los Borbones en Francia, los Tudor en Inglaterra, es decir, cada familia establece una dinastía que prolonga el poder, como es un poder hereditario, lo prolonga durante el tiempo, ¿ya? Y, por ende, el poder del rey viene de Dios. El rey contaba con una serie de asesores o ministros que aquí, de verdad, están asesorando al rey en muchas materias. Acá acabo de destacar que la iglesia cristiana, la iglesia católica y además de la iglesia protestante son las encargadas de darle una base religiosa al poder real. Por lo tanto, ya no se puede cuestionar. Dios así lo quiso y por ende se tiene que realizar. Ya sé que ellos, por ende, vamos a ver un par de ejemplos de estos estados absolutos. En primer lugar, podemos analizar una expansión del absolutismo en España. Debido a la gran importancia que tuvo el Imperio Español en su época y a la influencia que ejerció en América, encontramos principalmente a dos grandes representantes del absolutismo en este reino. Eh, Uno de ellos es Carlos V, quien se va a convertir en rey de España y emperador de Alemania. Sin lugar a dudas, y aunque ustedes no lo crean, es el rey que tuvo más territorios en la historia de la humanidad, por extensión. Él tenía los territorios de América, tenía los territorios de la India orientales, tenía el territorio de África, de Alemania, parte de Italia, parte de España. Es decir, según él mismo, su reino nunca bajaba el sol, ¿ya? Así lo mencionaba él. Y su hijo, Felipe II, va a continuar este legado, ¿ya?
Aquí tenemos la imagen de Felipe, donde efectivamente nos muestra su poder absoluto en España. ¿Ya, chiquillos? Y otro ejemplo que es el más claro de todos es lo que ocurre en Francia, porque allí el absolutismo tuvo su máximo desarrollo y se convirtió en modelo para los demás países o los demás reinos. Y entre sus principales representantes tenemos a Luis XIV, que se consideraba a sí mismo el Rey Sol, y quien, dentro de todo lo que él mencionó alguna vez en su vida, aunque no está muy claro si él lo dijo de esta manera, él mencionaba que el Estado soy yo. Todo lo que gira alrededor de Francia se lo debe al rey. Por eso se denomina Rey Sol. Es como que Francia fuese el sistema solar y todas las personas son los planetas y lo que él irradia es lo que todos deben captar, ¿ya? Esa es la voluntad absoluta del rey en Francia, un poder total, un poder absoluto. Ya, jóvenes, esos son los dos principales ejemplos que podemos mencionar y que a lo mejor no habíamos alcanzado a analizar en la clase que tuvimos el viernes pasado. Ya, chiquillos, le agradezco, ¿verdad?, efectivamente que puedan haberme visto en esta clase, esperando que estén todo bien en sus casas. Se despide aquí desde el Colegio Unidad el profesor Alexis Salamanca, esperando que estén todos bien, resguardando, ¿verdad?, su salud. Se despide desde el Colegio Unidad y esperando a la próxima ocasión de poder vernos el próximo viernes. Chiquillos, que tengan un hermoso día, nos vemos y que puedan estar protegidos en su casa. Nos vemos, chiquillos, hasta luego.